Bienvenidos todos a Audiolectura Cristiana. En esta ocasión daremos lectura a Los peligros de descuidar la meditación, escrito por Edmund Calamy. Vivimos en una época saturada de información espiritual, pero vacía de profunda reflexión delante de Dios. Escuchamos sermones, leemos libros y consumimos contenido cristiano constantemente. Sin embargo, muchos creyentes permanecen espiritualmente débiles, distraídos y fríos. Los puritanos entendían algo que nuestra generación casi ha olvidado. La verdad de Dios debe ser meditada seriamente en el corazón. En esta lectura, el puritano Edmund Calamy nos exhorta a recuperar la disciplina santa de la meditación espiritual, una práctica que fortalece el alma, despierta el temor de Dios y aviva la comunión con Cristo. Acompáñanos en esta edificante audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Les mostraré los terribles problemas y los intolerables males que resultan de la falta de práctica de este deber de meditación. Les mostraré que la falta de práctica de este deber es la causa de todo pecado, y les daré ejemplos concretos. 1. La razón por la que las personas endurecen sus corazones en el pecado y persisten obstinadamente es la falta de meditación. Escuché y oí, pero no hablaron correctamente. Nadie se arrepintió de su maldad, diciendo, ¿qué he hecho? Jeremías 8:6. No se arrepintieron porque no reflexionaron sobre sus actos. No se meditaron, por lo que la frase es, si se meditan y se arrepienten. Primera Reyes 8:47. No dijeron, estoy perdido por lo que he hecho. He perdido a Dios y el cielo por lo que he hecho. Y si no me arrepiento, seré una criatura perdida para siempre. Nadie se arrepintió de su maldad, porque nadie consideró lo que había hecho. Pues si consideraras el mal que hay en el pecado, si meditaras en él, si reflexionaras seriamente sobre lo malo y amargo que es pecar contra Dios, no te atreverías a pecar voluntariamente contra Dios. La razón por la que los hombres siguen pecando precipitadamente, sin cuidado y obstinadamente, es por falta de meditación sobre el mal del pecado. 2. La razón por la que todos los sermones que escuchamos no nos benefician es la falta de meditación divina. Porque con los sermones sucede lo mismo que con la comida. No basta con tener comida en la mesa para alimentarse, sino que hay que comerla. Y no solo hay que comerla, sino también digerirla. De lo contrario, la comida no servirá de nada. Lo mismo ocurre con los sermones. No es oírlos lo que te hará bien, sino asimilarlos mediante la meditación. Reflexionar profundamente sobre lo que oyes te beneficiará. Un sermón bien asimilado, bien meditado, es mejor que 20 sermones sin meditación. Ahora bien, la meditación es lo que te permitirá asimilar todos los sermones que escuches. Hay hombres que padecen una enfermedad que les hace vomitar todo lo que comen. La comida nunca les sienta bien. Así es la costumbre de muchos de ustedes. Escuchan un sermón, se van y nunca más piensan en él. Es como vomitar la comida. Hay una enfermedad que padecen algunos hombres, que hace que todo lo que comen les pase de largo. Nunca los nutre. Ahora bien, este alimento nunca nutre. Lo mismo ocurre con los sermones que oís. Me temo que los sermones que oís no os alcanzan. Los oís, y eso es todo lo que hacéis. Nunca buscáis, mediante la meditación, arraigarlos en vuestros corazones. Esa es la razón por la que tienes tan poca gracia, aunque estés tan lleno de sermones. Con los sermones ocurre lo mismo que con una tirita. Si alguien tiene una herida y se la cubre con una tirita, esta nunca lo curará a menos que permanezca sobre la herida. Si se la quita en cuanto se la pone, no le servirá de nada. Lo mismo ocurre con los sermones. Si después de escuchar un sermón no reflexionas ni meditas sobre él, es como ponerse una tirita y luego quitársela. Estoy convencido de que la gran razón por la que tenemos tantos cristianos hambrientos de fe, pobres en gracia y pobres en la práctica, aunque escuchen sermón tras sermón, quizás en sábado escuchen 4 o 5, es porque no asimilan nada. Nunca reflexionan ni meditan sobre lo que oyen. A esto se refiere nuestro Salvador Cristo. La semilla sembrada junto al camino representa a aquel que oye la palabra y tras oírla no reflexiona sobre ella, sino que permite que el diablo se la robe del corazón. Lucas 8:5. Es como el jardinero que siembra la semilla en un camino árido. Nunca la ara, nunca espera que dé fruto.
Para muchos de ustedes, los sermones que oyen son como esa semilla sembrada en el camino. Nunca la cubren con meditación, nunca reflexionan sobre ella después de oírla, y por eso no obtienen ningún beneficio de lo que escuchan. 3. La razón por la que las promesas de Dios ya no afectan vuestros corazones, cuando los santos de Dios ya no saborean la dulzura de las promesas, es porque no reflexionáis ni meditáis en ellas. Con las promesas del Evangelio es como con un caramelo. Si uno no mastica el caramelo, sino que se lo traga entero, nunca saboreará su gran dulzura. La manera de saborear la dulzura es masticarla. De la misma manera, las promesas de Dios están llenas de consuelo celestial, pero nunca disfrutarás de su consuelo a menos que las asimiles mediante la meditación. Así como sucede con las especias, si no se muelen, nunca desprenden un aroma dulce. Y como sucede con una flor, si no la frotas, nunca percibirás su fragancia. Jamás saborearás el consuelo celestial que encierran las promesas del Evangelio, a menos que las frotes, las tritures, las medites. La razón por la que los santos de Dios caminan tan incómodamente durante toda su vida es porque no asimilan estas promesas. 4. La razón por la que las amenazas de Dios ya no impactan nuestros corazones es la falta de meditación. Hay terribles amenazas contra el pecado en la palabra, pero lamentablemente pocas personas se ven afectadas por ellas. Las amenazas de Dios en las Escrituras son como el repiqueteo del granizo sobre las tejas. Hacen mucho ruido, pero no causan ninguna impresión. ¿Y cuál es la razón? Es la falta de meditación. No las tomamos en serio. No consideramos que estas amenazas nos conciernen mientras persistamos en nuestros pecados. Ay, si un hombre malvado meditara solemnemente sobre las amenazas de Dios, le dolería el corazón, especialmente cuando siente la culpa de su pecado. 5. La razón por la que las misericordias de Dios ya no nos benefician es por falta de meditación. Hay muchas misericordias que todos hemos recibido de Dios, muchas personales y muchas familiares, y todas ellas son motivos suficientes para servir. Ahora bien, ¿cuál es la razón por la que los santos de Dios entierran las misericordias de Dios en el olvido y ya no están agradecidos por ellas? La razón es la falta de meditación. Oíd, cielos, escuchad, tierra, porque Jehová ha hablado. Yo crié hijos y los eduqué, pero se rebelaron contra mí. El buey conoce a su amo, el asno el pesebre de su dueño, pero Israel no me conoce, mi pueblo no me considera. Isaías 1:3. Por eso son tan desagradecidos. Con la misericordia de Dios sucede lo mismo que con el fuego. Si alguien pasa junto al fuego y no se sienta a él, nunca lo calentará mucho. Si tiene frío, debe permanecer junto al fuego, o de lo contrario, nunca entrará en calor. De la misma manera, no basta con un pensamiento superficial sobre las misericordias de Dios para conmover vuestros corazones, sino que es necesario meditar en ellas para que se conmuevan profundamente. Ahora bien, como no meditamos en estas misericordias, no las consideramos con solemnidad, por lo tanto no nos benefician en absoluto. Hay un salmo que expresa la ingratitud del pueblo de Israel. Hemos pecado, igual que nuestros padres, hemos obrado mal y nos hemos portado perversamente. Cuando nuestros padres estaban en Egipto, no se acordaron de tus milagros ni de tus muchas bondades, y se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Salmo 106, 6, 7. ¿Cuál fue la razón de su ingratitud? Fue porque no meditaron en las misericordias de Dios. 6. La razón por la cual las aflicciones ya no nos afectan y por la cual nunca mejoramos gracias a la mano afligidora de Dios es por falta de meditación. Eclesiastés 7:14 es un texto precioso. En el día de la prosperidad, alégrate. En el día de la adversidad, reflexiona. Los tiempos de aflicción son tiempos de meditación. ¿Qué debemos reflexionar en el día de la adversidad? Debemos considerar quién nos aflige, por qué sufrimos y qué haremos para que nuestras aflicciones sean santificadas. Debemos considerar el significado de la vara de Dios y cómo podemos aprender cosas espirituales a través de estas aflicciones. Ahora bien, como no meditamos en Dios ni en su mano afligidora cuando sufrimos, y como nuestros pensamientos son triviales en medio de nuestras aflicciones, obtenemos poco beneficio de ellas.
He observado que tan pronto como nos recuperamos de nuestras aflicciones, muchos de nosotros olvidamos a Dios de inmediato. Nunca consideramos la misericordia de Dios al restaurarnos, y entonces volvemos a caer en nuestros viejos vicios por falta de meditación. Proverbios 26:11, según Pedro 2:22. 7. La razón por la que la providencia de Dios ya no nos impresiona es la falta de la gracia de la meditación. La providencia de Dios es muy misteriosa. Dios, en el gobierno del mundo, todo tiene un propósito. Y estoy convencido de que lo que Dios exige especialmente de sus hijos en estos tiempos es meditar en su providencia. Hay muchas lecciones valiosas que aprender al considerar la providencia de Dios. Ahora bien, ¿por qué las providencias de Dios de los últimos años ya no nos benefician? La razón por la que nunca nos benefician es porque no estudiamos el significado de todas ellas. Los justos perecen y nadie lo medita en su corazón. Los piadosos son arrebatados y nadie comprende que los justos son arrebatados para ser librados del mal. Isaías 57:1. Esta es la razón por la que no obtenemos más bien de la muerte de los piadosos y de las providencias de Dios. No las tomamos en serio, no meditamos ni estudiamos sobre ellas. 8. ¿Por qué los santos de Dios desconfían tanto de la providencia divina cuando están dispuestos a rendirse y a decir que están perdidos? Es por falta de meditación. Por eso, Cristo dice: por tanto, les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, qué vestirán. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que la ropa. Consideren a los cuervos. No siembran ni cosechan, no tienen almacenes ni graneros. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valiosos son ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? Si no pueden hacer ni siquiera esto, ¿por qué se preocupan por lo demás? Consideren cómo crecen los lirios. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con toda su gloria, se vestía como uno de ellos. Lucas 12:22-27. Si consideraras los lirios y los pájaros, si estudiaras el amor de Dios hacia ti, entonces confiarías en Él incluso en medio de las adversidades. La razón por la que los santos de Dios están tan llenos de incredulidad cuando se encuentran en una situación difícil es la falta de meditación. No consideran a los cuervos ni a los lirios. No estudian las promesas que Dios ha hecho a sus hijos en sus momentos más difíciles. 9. La razón por la que los que profesan la religión son tan críticos con los demás y tan poco críticos consigo mismos, por la que juzgan y examinan a todos menos a sí mismos, es por falta de meditación. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el mismo juicio con que juzguen, serán juzgados, y con la medida con que midan, se les medirá. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la paja del ojo, cuando tú tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mateo 7:1-5. Si los hombres reflexionaran más sobre sí mismos, se autocensurarían más y a los demás menos. Y la razón por la que la gente es tan impulsiva al censurar a los demás es la falta de autocrítica. 10. La razón por la que quienes profesan la religión ofrecen sacrificios de necios a Dios cuando acuden a adorarlo, por la que oran con orgullo y precipitación, por la que se apresuran a realizar ritos sin preparación, es la falta de meditación. Cuida tus pasos cuando vayas a la casa de Dios. Acércate para escuchar, no para ofrecer sacrificios de necios que no saben que obran mal. No te apresures con la boca, ni te precipites en el corazón a decir nada delante de Dios. Dios está en el cielo y tú en la tierra, así que habla poco. Eclesiastés 5:1-2. ¿Por qué la gente se apresura a realizar los ritos sin preparación, a predicar los sermones, a orar y a cumplir con los deberes sagrados, porque no reflexionan sobre lo que hacen? 11. ¿Por qué la gente ya no se prepara para la muerte? Porque no consideran la brevedad de la vida. No meditan sobre la vanidad de esta vida, sobre la certeza e incertidumbre de la muerte. Por eso se dice:
Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto, que consideraran su fin. Deuteronomio 32:29, porque los hombres no consideran su fin último, y por eso están tan poco preparados para él. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.